lo propusimos en el programa, hablar de salarios, qué es lo que está discutiendo en realidad para adentro el Frente de Todos en su conjunto, y qué es lo que se viene discutiendo en la calle ya hace tiempo, desde el inicio de año, producto no solamente de la cuestión paritaria, que se ha dado en su mayoría, y en algunos casos gremios históricos han cerrado muy bien, pero lamentablemente el poder adquisitivo cada vez se deteriora más en el último tiempo. Del otro lado de la línea está Guido González, que es analista político del CEPA, que hicieron un informe que el propio Perro Berbisky levantó en el cohete a la luna este fin de semana, del Centro de Economía Política, es el CEPA para aquellos que no lo sepan, sobre las proyecciones del poder adquisitivo del salario real en el mes de abril. Guido, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Joaquín Baridón, junto a Brenda Guiberti hacemos este programa que se llama PP Radio en Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Brenda? Buenos días para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias y gracias por atendernos, Guido. En la columna de Berbinsky se desarrolla un poco el análisis que ustedes han realizado sobre el poder adquisitivo del salario real en el mes de abril del 22 y habla de dos variables. ¿Qué pudieron observar ustedes con respecto, en principio, al salario real, si se deterioró o si creció en el mes de abril? Bueno, en principio lo que se publicó es una proyección hecha por nosotros. No son datos oficiales. El índice de salarios se va a publicar hoy. El que nosotros tenemos, fijo, que no es una proyección, el último oficial que tenemos es el de febrero. Y en febrero lo que nosotros observamos es que los salarios privados, que eran los únicos que le estaban ganando por 2 puntos a la inflación desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, cayeron 1 punto y pico y quedaron casi empatados con la inflación. Mientras que los públicos y los no registrados cayeron aún más. El sector público para el mes de enero ya estaba 3 puntos abajo de la inflación y para febrero ya está 5 puntos abajo de la inflación. Y para los no registrados, que estaban 6 puntos abajo de la inflación, ya nos dio 8,5 puntos abajo de la inflación. Hasta ahí es el número oficial, el formal, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el dato de la inflación de febrero y de marzo, entonces proyectamos. Y en esa proyección, que eso es lo que se publicó, lo que publicó Berbisky, a nosotros nos da una pérdida de poder adquisitivo para el mes de abril que es realmente alarmante, ¿sí? Nos da un empate para el sector privado, que era el único que venía ganando. En realidad nos da 0,7 negativo, o sea, nos da negativo ya, pero no llega a ser 1 punto. El sector público nos da casi 11 puntos abajo, 11 puntos de pérdida de poder adquisitivo en el sector público para el mes de abril, y más de 14 el sector no registrado. Esto es grave porque no tenemos que olvidarnos que durante los 4 años del gobierno Mauricio Macri, principalmente 2018 y 2019, se perdieron 20 puntos del salario real de los trabajadores. Entonces, para el mes de abril, si esta tendencia no se modifica, bueno, que de hecho no va a dar muy similar, no se va a modificar cuando se publique el índice, los salarios nos van a estar dando eso. 10 puntos abajo. Tenemos una brecha, Guido, de los trabajadores y trabajadoras públicas que ya han perdido un 10% con respecto a la inflación, y la gente que empieza a componer esa parte de casi el 50% de pobres en la República Argentina ya viene perdiendo un 14%, estando fuera del sistema, además. Exacto. Eso es lo que nos da la proyección del mes de abril. En términos económicos, ¿qué alternativas hay para recuperarlo? Digo, me parece y me da la sensación que esta es la discusión que se está teniendo adentro del Frente de Todos, que la copa no rebalsa, como dijo el Gato Silvestre ayer, o como dijo un colega bahiense aquí, que no sé si lo conoces, Luis Alberto Cano, que más que una copa parece un aljibe, y que no va a rebalsar nunca. Y sí, esto es exactamente lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo, porque la contracara de esto son indicadores de crecimiento y de desempleo cada vez menores y de construcción de puestos de trabajo cada vez mayores, pero que no se condicen con una distribución del ingreso. Por ejemplo,
El último dato que tenemos de desempleo es el del cuarto trimestre del 2021, que nos da 7% de desempleo. Si nosotros lo comparamos con algunos países, por ejemplo España, a diciembre, digo a diciembre porque es el último dato que nosotros tenemos, ¿no? España a diciembre el índice de desempleo era 13,4, Italia 9,1, Francia 7,6. ¿Se entiende? Sí, está bien, pero Chile, la masa esa desempleada acá en Argentina, imagino que está en condiciones socioeconómicas muy diferentes que la de esos países, ¿o estoy exactamente, equivocado? exactamente, esa es la cuestión. Nosotros tenemos gran parte cuando utilizamos, por ejemplo, no sé, el RIPTE, ¿no? Que es Sí, el salario medio, el salario promedio, es de 120.000, pero cuando nosotros usamos la mediana, o sea, sin los extremos, el salario promedio en Argentina es de 70.000 pesos. Y la canasta básica alimentaria para una familia de 4 personas está arriba de los 89.000 pesos. Y ese es el margen de trabajadores pobres, que es un fenómeno que nunca se había dado en la Argentina. Entonces, lo que nosotros venimos proponiendo desde el CEPA es que el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la Nación, utilice la herramienta de elevar los pisos, o sea, que aumente los salarios por decreto, pero que aumente los pisos, no que otorgue un bono, sino que aumente claro. los pisos. Esta política, este instrumento, ya lo había utilizado el Poder Ejecutivo apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, y eso se nota en los meses de enero, febrero y marzo. Ahí nosotros vemos cómo se recupera 7% del poder adquisitivo de los 20 que Macri había perdido, se recupera rápidamente 7% por un aumento que se genera por decreto presidencial. Eso rápidamente se pierde con el comienzo de la pandemia, que está ya a fines de febrero, mediados de marzo en Argentina. Y de ahí en adelante fue empatarle la inflación a algunos sectores, otro, el privado ganarle por 2 puntitos, el público perder por 2 puntitos y los no registrados quedar bastante abajo. Bueno, esto se está profundizando en este contexto, obviamente por los niveles altísimos de inflación que estamos teniendo. Guido, si el presidente no decreta lo mismo que vos mencionás que decretó en el inicio de su mandato en el 19, ¿de qué manera se sale de esto? Porque da la sensación que este 11% es alarmante hoy, pero en junio va a haber un número más alarmante si no se toma alguna política explícita. Y es que lo que nosotros estamos observando es lo siguiente, las paritarias están negociando cada vez a más corto plazo por la incertidumbre que genera el contexto. Y eso y eso va a terminar generando un contexto de negociación permanente, lo que no es un escenario bastante caótico. Están negociando paritarias de 30% en líneas generales, ¿no? Algunos más, algunos mejor, otros peor, pero en líneas generales están negociando paritarias de 30% semestrales, o sea, 60% interanuales. Pero todo parece poco. Si ustedes se ponen a pensar, el gobierno anuncia un bono para los jubilados el 1 de abril de 6.000 pesos. Y después el 18 de abril ya se anuncia el bono de 12.000. Bueno, parece la prehistoria, porque nada parece alcanzar cuando los pisos están tan bajos, No, y tan además bajos. metés obligadamente, Guido, tenés que meter el aumento ahora de los servicios públicos. Sí, bueno, falta ver cómo se va a Entonces, aplicar la segmentación del esquema tarifario, que sin dudas eso va a afectar al salario de los trabajadores. Si hacemos una cuenta muy sencilla, utilizando el RIPTE, que es el salario promedio, hacemos los 20 puntos que se perdieron en los últimos 2 años de Macri y los 5 puntos que hasta ahora perdieron, vamos a ser buenos, los del sector público. Hasta sí, ahora le sí. vamos a contar los 5, no la proyección. Sí. Estamos hablando de 31.000 pesos de bolsillo, todos los meses. Entonces, un bono de 10.000 pesos no lo va a resolver. Y lo mismo le pasa al sector privado, lo mismo le está pasando a los jubilados, lo mismo le pasa, ni hablar los no registrados, que son los más afectados. El acumulado de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores no registrados es 35% desde el año 2000. Guido, ¿qué número tendría que ser como para que cierre un poco, por ejemplo, el salario de un trabajador público promedio? ¿Cuánto habría para recuperar? Claro, Y hoy sería 31.000 pesos tomando el promedio del RIPTE.
Eso es lo que le falta en el bolsillo. No solo eso, porque un trabajador en el año 2015 no pagaba 10.000 pesos por los servicios públicos, Claro. y no pagaba 6.000 pesos de luz en el conurbano, no pagaba 2.000 pesos de gas, con un tarifazo que rondó entre los 2.000 y los 3.500 y el 3.500%. Pero bueno, esa es la discusión. Nosotros publicamos hace unos días, porque también salió los últimos datos del CIPA, porque el último dato del desempleo, que es el de la EPH, es el de diciembre, el cuarto trimestre del 2021. Pero el CIPA se publica todos los meses. Entonces nosotros ahí podemos advertir cómo se viene comportando el empleo registrado. Nosotros publicamos un informe mensual sobre cómo se comporta, cómo evoluciona el empleo privado registrado. Y este mes nuevamente volvió a construir 10.215 puestos de trabajo en el ámbito registrado privado. El mes pasado fueron 29.000 y el anterior fueron 27.000. Con lo cual, la dinámica de crecimiento de puestos de trabajo en el sector productivo privado registrado es notoria. El problema es la distribución de esos puestos de trabajo, la distribución del ingreso de esa economía que crece. Guido, te agradecemos por tu tiempo y estamos en contacto y bueno, ojalá que estos informes, que entiendo que deben llegar y usted y los funcionarios nacionales deben estar al tanto, pero que haya alguien que los mire entendiendo que no hay mucha proyección a futuro, no lo digo en términos políticos, sino en términos sociales, para los próximos meses del año, si la gente sigue perdiendo esta cantidad de guita de bolsillo. Bueno, gracias a todos ustedes por la invitación, un saludo a los oyentes. Un abrazo grande. Guido González, analista político del CEPA, del Centro de Estudios Económicos Políticos en la República Argentina, con este informe. Bueno, le contaba a Guido González a Brenda Guiberti, 31.000 pesos por mes pierde un empleado del... Deberíamos tener 31.000 pesos más los trabajadores del ámbito público. Claro. Los trabajadores del ámbito privado por primera vez están empezando a perder un 0,7 contra la inflación. Claro. Y la gente que forma parte de el trabajo no registrado. El trabajo no registrado, que es entre un 30, casi 30% de la población, ¿no? Sí, bueno, un número... que forman parte del 50 de los que son pobres, porque el otro sí. 20 lo compone gente asalariada, tanto en términos privados como públicos, que también es pobre, claro, según los indicadores. De algún modo, como han presentado algunos investigadores, los nuevos pobres, claro, ¿no? Que tienen trabajo